La cadena de frío, muchachos, ustedes van a encontrar la cadena de frío relacionada con varios ámbitos a nivel general, ¿no? De la industria en general. Ustedes van a encontrar cadena de frío, por ejemplo, para medicamentos, para vacunas, para alimentos, para todo aquello que se necesita mantener refrigerado. Cualquier cosa que se mantenga refrigerado necesita una cadena de frío. Cuando hablamos de cadena de frío, son todos aquellos elementos que nosotros necesitamos para poder mantener una temperatura deseada con respecto, no sé, a algún elemento o algún producto en específico. En el primer día de clase estuvimos hablando que las vacunas son elementos biológicos. ¿Qué quiere decir? Que son elementos que se pueden degradar, porque son básicamente elementos o productos hechos por algún elemento biológico que es proclive a que se desgaste, a que se dañe, a que se pudra. Entonces, para poder mantener esa conservación de las vacunas, se necesita de una serie de elementos para poder garantizar que efectivamente esas vacunas no se vayan a dañar. Eso es básicamente como si de pronto se podrían imaginar, por ejemplo, cuando uno deja la carne, si de pronto ustedes compran un pedacito de carne y lo dejan todo el día fuera de la nevera, al día siguiente esa carne ya va a estar descompuesta quizás o ya va a tener muy mal olor. Entonces ya son indicios de que ya empezó su proceso de descomposición, que es natural porque se trata de un elemento biológico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al menos en las vacunas es supremamente importante guardar esa cadena de frío, porque si se rompe esa cadena de frío, estamos dando es decir, esas vacunas van a ser muy propensas a que se dañen y por ende que cambien su composición química y que causa entonces efectos secundarios en las personas. Entonces ya se podrán imaginar lo importante que es esta cadena de frío. Entonces, estas vacunas, esta cadena de frío lo que nos permite es asegurar la conservación de esas vacunas. Recuerden que las vacunas son elaboradas en un laboratorio y luego se tienen que transportar hasta el lugar en donde básicamente están los pacientes. Entonces, ellas tienen que pasar de un punto A y de un punto B. Entonces, en ese cambio de punto del A al B, se necesita mantener de igual forma toda esa cadena de frío. Entonces, si por ejemplo se van a distribuir las vacunas, no sé, en un carro, en un camión, lo que sea, tienen que asegurar que ese camión cumpla con las condiciones de almacenamiento, de temperatura, de todo lo que necesita la vacuna para mantenerse en buenas condiciones, ¿no? Por eso que ustedes van a ver, por ejemplo, que hay algunos camiones que vienen específicamente diseñados para refrigerar. O sea, uno se monta en la parte de atrás en el furgón y ustedes abren la puerta en la parte de atrás y es una nevera. Porque básicamente eso lo que hace es, o sea, está diseñado para esa forma. De esa manera se transportan mucho las vacunas. Más adelante vamos a ver cómo se almacenan y toda esa parte. Entonces, esta cadena de frío, digamos que es una cadena de elementos y también de recursos que se destinan para ello. Porque no solamente hablamos de que el personal esté capacitado para poder saber cómo tiene que manipular las vacunas, sino también de tener los recursos económicos para poder comprar todos los elementos físicos, o sea, todo el equipo que se necesita para poder mantener esas vacunas. Entonces ya se podrán imaginar que las vacunas no son un programa barato. Básicamente, si ustedes están en el servicio de vacunas, ustedes van a encontrar unas heladeras o unos refrigeradores, que esos son los que tengo yo por acá, en las que a ustedes les va a llegar las vacunas, donde van a conservar las vacunas. Básicamente, estos son las neveras que uno consigue, por ejemplo, en la tienda de la esquina, que sirven como congeladores, pero en este caso son refrigeradores, porque las vacunas, bueno, algunas, no se tienen que mantener a temperatura de congelación, solamente a una temperatura constante de refrigeración. Ustedes van a encontrar en los servicios estas neveras grandísimas, que es en donde ustedes van a guardar el lote completo de las vacunas. ¿Qué pasa con estas neveras? Que estas neveras, como tienen la capacidad para almacenar un montón de vacunas, uno tiene que saberlas distribuir para que no se mezclen una cosa con la otra. Recuerden que el día de ayer yo les había comentado que hay algunas vacunas que vienen para liofilizar, es decir, ella viene en polvito y viene con su propio diluyente. Entonces, directamente del laboratorio, ella viene un lote de vacunas. Cuando hablamos de un lote, quiere decir es una cantidad específica de vacunas.
Hay lotes, por ejemplo, que vienen de 120 vacunas en una sola cajita, un ejemplo. Así como pueden venir lotes de 250 vacunas en una sola caja. Eso es un lote, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cada lote de vacunas que ustedes van a recibir lo tienen que almacenar en esta nevera grande, porque es la que tiene mayor espacio, ¿no? Y ustedes van a ver que tienen como unas caseticas aquí, como si fuesen unos, no como podrían decir aquí, como unas canasticas en donde ustedes pueden acomodar cada lote de vacuna diferente. Entonces ustedes pueden por acá, aquí, por ejemplo, no sé, la pentavalente, aquí la triple viral, acá la otra y así, ¿ya? El cuento y qué es lo que necesitamos saber acá. Que las vacunas primero tienen que separarse un lote de otro, ¿ya? Es decir, de un tipo de vacuna con otro. Es decir, en un solo ladito o en una sola canastica voy a colocar las vacunas de una sola especie, por decirlo, todas las BCG, todas las triple viral, todas las de sarampión, etcétera, y así. En la disposición de la nevera, ustedes no pueden colocar las cajas en donde vienen las vacunas directamente pegadas a las paredes de la nevera. Es decir, que la caja de la vacuna no entre en contacto con la pared de la nevera. Siempre tiene que estar separadito. ¿Por qué? Porque esto garantiza que el flujo de aire que bota esa nevera se pueda distribuir mejor entre cajita y cajita, ¿ya? Y ustedes tienen que dejar espacio también entre caja y caja en la parte interna de los lotes, ¿no? De las vacunas. Estas neveras están conectadas así como lo ven aquí, miren. Así es la forma como se tienen que distribuir las vacunas o se tienen que almacenar las vacunas. Entonces aquí tenemos este refrigerador que es el grande y miren que en cada casetica o en cada canastica hay un tipo de vacunas. Y eso permite que no haya como mezcla, es decir, esté mejor organizado la nevera. Esta es la nevera más grande. Y hay una nevera un poco más pequeña que es esta la que uno tiene que cargar cuando está en el servicio de vacunas. Tiene que pasar de aquí para acá. ¿Por qué? Porque esta nevera, como guarda gran cantidad de vacunas, no se puede estar abriendo constantemente. Si ustedes están en el servicio de vacunas, esta nevera solamente se tiene que abrir una sola vez o máximo 2 veces en todo el día. No se puede estar abrir y cierra, abrir y cierra, abrir y cierra. ¿Por qué? Porque entre cada apertura de la puerta de la nevera se aumenta la temperatura interna de la nevera. Es decir, va a ser más caliente esto aquí. Entonces, eso puede hacer que las vacunas no estén almacenadas en una temperatura correcta y que se vayan a dañar. Imagínense que se dañe todos estos lotes de vacunas que están aquí bajo su responsabilidad. Estas neveras no se pueden estar abriendo constantemente a lo largo de todo el día, porque van a hacer aumentar la temperatura interna aquí de la nevera y eso puede hacer dañar las vacunas que están ahí metidas. Entonces, ustedes cuando entren al servicio de vacunas, si ustedes son los auxiliares que van a estar allí, en el servicio, ustedes lo que van a hacer es, ok, yo por ejemplo estoy en el CAP de, no sé, de la Candelaria. ¿La Candelaria? Sí. O en el CAP del Pozón, un ejemplo. Estoy en el CAP del Pozón y en el CAP del Pozón, si yo soy la persona que está a cargo del servicio, yo digo, ok, usualmente en un día me llegan para vacunar 5 niños con penta, 2 niños con triple viral, 2 niños con DPT, de pronto un niño que pueda venir con BCG. Yo puedo estar más o menos familiarizado cuánto en promedio me puedo estar yo gastando de las vacunas, ¿cierto? Entonces yo digo, ok, usualmente en un día promedio aquí me llegan tantos niños para vacunarme con esta vacuna, tanto con la otra y así. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy entonces a tomar de ese promedio que yo normalmente me gasto en un día, voy a sacar ese lote, digamos, esa cantidad de lo que yo creo que me voy a gastar de aquí de esta nevera grande y la voy a pasar a esta nevera pequeña. ¿Por qué? Porque todos los 5 niños que me voy a vacunar de la DPT, los 10 de penta, los 15 de la otra, no me van a llegar todos al tiempo. Cada uno va a venir a diferentes horas o a lo largo de todo el día. Y como les decía, esta nevera grande no se puede estar abriendo constantemente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la proyección del día de las vacunas de aquí
y la voy a pasar para esta nevera más pequeña. Y esta sí es la que voy a estar abriendo cada vez que me llegue un niño para vacunar. Si normalmente me llegan 15 para penta, entonces yo puedo decir, ok, como este CAP se mueve bastante, de pronto me pueden llegar hasta 10 niños más. En vez de sacar 15 pentas, voy a sacar 25 pentas. Entonces la guardo aquí en la nevera. Entonces voy a proyectarme, no sé, con influenza. Normalmente me llegan 10. Bueno, voy a sacar 15, 17, 18. Lo importante es saber cuánto me saco yo de la nevera. Siempre la proyección uno la tiene que hacer un poquito más arriba de lo que normalmente uno se gasta. Si uno no se gasta esas vacunas, al final del día, en la segunda abierta y la última de esta nevera grande, todas aquellas vacunas que no utilicé las voy a devolver aquí. Sí las puedo devolver, ¿por qué? Porque ya están selladas, no las he utilizado y ellas se han conservado muy bien en esta nevera. Simplemente lo que voy a hacer es nuevamente devolverla, por si de pronto al día siguiente se necesita, pues entonces colocarla acá. Y así voy. Entonces, ese es el funcionamiento de la nevera. ¿Qué pasa con esta nevera, la grande? Esta nevera siempre tiene que estar conectada a un termómetro. Ese termómetro, no sé si está más adelante. Este termómetro, usualmente se utiliza este que está aquí, que traen como dos lecturas de temperatura. Si ustedes ven, esto viene digital, viene como con este sensor y este sensor es el que uno va a meter dentro de la nevera, ¿ya? Es decir, no es necesario abrir la nevera para saber qué temperatura interna hay en la nevera, la grande. Cuando hablo de la nevera es esta grandota, es esta. Entonces ustedes abren la nevera y el sensor lo pueden meter, esa punta que les acabo de mostrar se deja por acá y el termómetro, la parte de la pantallita se deja por fuera. Y constantemente uno está vigilando la temperatura interna de la nevera. ¿Por qué se hace eso? Porque como una nevera, como cualquier artefacto electrónico o eléctrico, es propenso a que se dañe y nosotros tenemos que estar vigilando. Si de pronto eso se llegase a dañar, va a empezar a aumentar la temperatura, aumentar. Y eso es una alerta para nosotros porque si se aumenta la temperatura, se dañan las vacunas. Entonces ahí se despliega un sistema de choque para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, como les decía, esto normalmente tiene dos temperaturas. Una parte que es la temperatura interna, que ustedes van a ver aquí que dice in y out. En inglés, pues, hay algunas, si no simplemente, pues ya uno sabe cuáles son. Pero esta temperatura normalmente cuando dice in quiere decir que es dentro de la nevera y el out quiere decir es la temperatura ambiente, por fuera de la nevera. Esas dos temperaturas siempre se tienen que mantener. Y estas lecturas, tanto al inicio del turno como al final del turno, uno las tiene que apuntar en un formato de control de temperatura. Ese formato es bien importante, pero supremamente importante, porque durante las auditorías que se le hacen al servicio, eso es uno de los principales papeles que les van a pedir. Que todos los días sagradamente, al inicio y al finalizar el turno, ustedes apunten en ese formatico las temperaturas que arrojó este termómetro. Entonces ustedes apenas pasen, ingresen al servicio, enseguida se van a la nevera y miren cuál es la temperatura tanto interna de la nevera como la temperatura ambiente. No sé si ustedes lo han notado, pero por ejemplo, en los servicios de vacunas siempre hay aire acondicionado. El aire acondicionado nunca tiene que fallar. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente también ayuda a mantener la temperatura interna de la nevera. Porque si la nevera ya puede estar funcionando internamente muy bien, pero si afuera hace mucho calor, mucho calor, eso puede influir también en el funcionamiento de la nevera. Entonces siempre tratan de mantener el espacio del servicio de vacunas en una temperatura de unos 18, 20 grados centígrados, más o menos ahí está rondando los 20 grados centígrados, los 19 grados centígrados. Las neveras usualmente mantienen una temperatura dentro interna entre unos 6 y 8 grados centígrados, más o menos, ahí está rondando. Y esas temperaturas son las que tienen que medir registrar, tanto adentro en el formatico, ¿no? En el formatico ahí. Y tienen que registrar las dos temperaturas, la temperatura interna y la externa. Por ejemplo, este termómetro solamente mide la temperatura interna, apenas solamente tiene una sola lectura. Lo que ustedes van a ver es siempre esta.
O si de pronto encuentran de esta que nada más es una sola lectura, esa es la que se pone dentro de la nevera, y se tiene otro para que mida la temperatura ambiente, pero siempre se miden las dos temperaturas. Entonces, ¿qué les decía? Esta es la nevera grande, que es esta que les mostraba, es una como industrial, tiene una capacidad no sé de cuántos litros, o sea, es una cosa súper grande, y usualmente dependiendo de la rotación de vacunas que hay en el servicio, ustedes van a ver que de pronto pueden encontrar una o dos neveras de estas grandes. Obviamente que si el servicio siempre es constante, que se mueva, que se mueva, que se mueva bastante, pueden encontrar hasta dos neveras de estas con muchos lotes de vacunas. Pero de pronto un servicio que es regular, es decir, se mueve bastante bien, pueden encontrar una sola. Entonces siempre van a encontrar esta nevera grande y van a encontrar esta nevera pequeña, que es en donde nosotros vamos a vaciar lo que nosotros proyectamos, lo que nos vamos a gastar en el día. Es esta nevera, la nevera pequeña, ¿ya? Esta sí es la que se puede abrir cada vez que el paciente llega, uno puede abrirla, preparar allí la vacuna, cerrarla y vacunar al bebé o al niño. ¿Qué pasa? Que estas vacunas, estas neveras, se conservan con estos paneles que ustedes ven aquí, que ahora vienen llenos de gel. Y ese gel uno los mantiene en el congelador de otra nevera, que es parecida a una nevera que nosotros tenemos en la casa, de esa que tiene congelador arriba y refrigerador abajo. Entonces, todos estos paneles se mantienen en el congelador porque necesitan que estén congelados, porque obviamente y se van a disponer aquí en todas las paredes de la nevera pequeña, para poder que ese frío que emanan esos paneles pues le mantengan refrigeradas a las vacunas que uno vaya a tener ahí en su interior. Existen otras cavas que son mucho más pequeñas, que estas sí son las cavas como tal, que estas son las que se utilizan para ambientes, es decir, para movilizarlas el personal propiamente sanitario hasta el lugar en donde se necesitan vacunar, que allí uno puede almacenar un lote chiquitico, es decir, una cantidad pequeña de dosis de vacunas, y con esto uno se puede trasladar y caminar y andar para arriba y para abajo y todo. ¿Qué pasa con estas cavas? Que estas cavas siempre tienen que venir recubiertas por dentro con como estos parches de gel, que son los que nos van a ayudar a conservar las vacunas, ¿ya? Entonces uno coloca 4 de estos a los 4 lados que tiene la cava, y después coloca ahí adentro las vacunas. Estos eran los parches que les decía, ¿no? Que ellas vienen recubiertas como con gel, aquí por dentro. Eso se congela y es lo que ayuda a conservar la vacuna. Antes esto se hacía era con agua. Se llenaba esto con agua, pero se había notado que obviamente que el hielo se desleía, se derretía, y la persona que salía en estas cavas al final del día terminaba con un charco de agua acá abajo, y eso no garantizaba obviamente que las vacunas se mantuviesen a una temperatura constante. Entonces se cambió de eso de agua a gel, que el gel si se compactaba era más, demoraba más congelado o demora más congelado, y no tiene eso como el agua que se derrite. El gel no se derrite, no forma charcos de agua ni nada, y por eso es que se está utilizando mayoritariamente ahora aquí. Y así es como se disponen dentro de la cava chiquitica, así como lo ven aquí. 4 paneles aquí distribuidos en todas las paredes de la cava, y aquí justo en el medio se colocan las vacunas, pero no se colocan las vacunas solas, sino que uno busca un tachito, busca como un tarrito, un vasito o algo, el vasito uno lo mete allí, y en el vasito es que uno va a echar las vacunas. Y tampoco nunca estas cavas se llevan hasta arriba, es decir, uno no puede saturarlas muchísimo, es decir, meter un montón de dosis aquí de vacunas, porque estas 4 paneles solamente alcanzan, digamos que a refrigerar una poca cantidad de vacunas, ¿ya? Entonces, una persona que ustedes ven que salga con esa cava va a contar de pronto con 12, 14 dosis de alguna vacuna, 14 frasquitos. Si de pronto es una vacuna que necesita liofilizarse, todavía se resta más la dosis,
porque el diluyente también se cuenta como una vacuna. No pueden contenerse mucho, porque después no se asegura la cadena de frío y las vacunas se pueden dañar.